El COE nacional declara la emergencia regional en 6 provincias de la costa: Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Manabí, debido a las fuertes lluvias y afectaciones. Los habitantes de la parroquia Abdón Calderón de Portoviejo caminan con el agua a la cintura tras el desbordamiento del río Chico. Hay 500 familias afectadas, mientras el temporal no da tregua en Guayaquil, donde 28 sectores se inundaron. El Ministerio del Trabajo y el Comité de Empresa de Petroecuador revisarán el contrato colectivo que, según el gobierno, tiene beneficios ilegales. Mañana termina el plazo para que el fiscal que investiga la denuncia por venta ilegal de combustible en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, responda. Entre otras cosas, si tiene fuero. El CNE terminó el escrutinio nacional y confirma que Daniel Noboa ganó la primera vuelta con una diferencia de 19.756 votos sobre Luisa González. La jueza Nubia Vera verificó por segunda vez el cumplimiento de la sentencia sobre la vicepresidente Abad, que ordenaba colocar una placa en el Ministerio de Trabajo, pero encontró 4 y ordenó retirar una de ellas por considerarla ofensiva. El consorcio de gobiernos provinciales está abierto a negociar con el gobierno el pago de $376 millones en bonos, pero exigen que otros 160 millones sean entregados en efectivo para afrontar los efectos de las lluvias. Televistazo inicia una serie para mostrar la generación perdida de niños y adolescentes cooptados por las mafias. Hoy, el primer factor de este problema: las familias disfuncionales. El Papa Francisco presenta una leve mejoría en su salud, según informó el Vaticano en un comunicado. Sin embargo, el equipo médico sostiene que su condición es crítica. Se intensifican las reuniones entre líderes mundiales para definir el futuro de Ucrania, que hoy cumple 3 años en guerra. Los mandatarios Donald Trump de Estados Unidos y Emmanuel Macron de Francia dialogaron en la Casa Blanca. Barcelona y el Nacional definen al equipo ecuatoriano que clasificará a la fase 3 de la Copa Libertadores. Lunes 24 de febrero, amigos, buenas noches. Comenzamos esta emisión de noticias actualizando la información sobre las zonas de Ecuador más afectadas por la época lluviosa que recrudeció este fin de semana. Ríos desbordados, inundaciones y deslizamientos de tierra son parte del panorama y nuestros equipos periodísticos ya recorren varios puntos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Los estragos aumentan. Calderón, parroquia de Portoviejo, permanece inundada. Es el punto más crítico, el temporal de la capital manabita, donde desde anoche se reportó el desbordamiento del río Chico y de quebradas en los sectores rurales. Al menos 500 familias están afectadas. Al menos el 70% de la cabecera parroquial de Calderón, en Portoviejo, se encuentra inundada. Desde lo alto se observa cómo el desbordamiento del río Chico ha cubierto el casco comercial, los alrededores de la plaza y al menos unos 800 metros a lo largo de la avenida Eloy Alfaro. José Burgos hoy tuvo que sacar la panga que utiliza para pescar y de esa manera ayudar a familiares y amigos a superar los tramos más críticos, donde el nivel del agua alcanzó 70 centímetros. Él recuerda que la última inundación de tal magnitud ocurrió en abril de 2016. Una semana antes del terremoto. Sí, así fue. Y no se había, son 2 inundaciones así que se había. Hasta la tarde el tránsito vehicular fue imposible en esta ruta que conecta la capital manabita con el vecino cantón Pichincha y con el empalme del Guayas. Los pasajeros hicieron transbordo. Yo trabajo de seguridad en el mercado, pero tengo que hacer transbordo hasta llegar a mi casa. La imagen que se repitió durante toda la mañana fue la de decenas de viviendas con enseres perdidos y personas desesperadas tratando de evacuar. Hay que mantener la calma, pero usted sabe que ¿qué calma vamos a mantener? Si vaya a ver cómo está mi casa, vaya a ver cómo están mis cosas, navegando. Urgentemente necesitamos el alcantarillado pluvial sanitario y él, urgentemente lo que necesita es el desasolve del río. Durante el trayecto hacia la parroquia Río Chico también hubo viviendas afectadas. Aquí las aulas del Colegio 3 de Mayo se inundaron. Además, hubo un deslizamiento en el Cerro Gavino, en la vía San Plácido Pichincha, que arrastró un vehículo. Sus ocupantes lograron salir ilesos. De manera preliminar, el municipio de Portoviejo calcula que unas 500 familias han sido afectadas por el temporal en el cantón.
Por el momento se ha habilitado un albergue en una iglesia evangélica de la comunidad El Rodeo de Río Chico. Aquí ha llegado un centenar de personas afectadas. En los últimos 10 días, en Portoviejo han ocurrido al menos 987 emergencias causadas por las intensas lluvias. De igual forma, Guayaquil lleva varios días con lluvias intensas que mantienen inundados algunos sectores. Tenemos un reporte de la situación. Lo de terminar las noches así y comenzar los días igual ya empieza a volverse rutina en Guayaquil y también en los cantones cercanos. Esto, por ejemplo, es Durán. La zona del recreo amaneció como amanece siempre cuando hay una lluvia fuerte, con el agua hasta las rodillas y con la gente buscando la forma de abrir sus negocios, de ir a sus trabajos, de seguir la vida normal, aunque sea en medio de la inundación. En Guayaquil la ciudad sufre por las inundaciones, claro está, pero también por el tráfico y hasta por los árboles que ya debilitados por las plagas ceden ante un aguacero fuerte. Este fin de semana se cayeron 3 en sectores distintos. Lo que hace el personal municipal es ir y cortar los árboles caídos en trozos más pequeños para poder moverlos y despejar las vías. También Interagua se mueve por la ciudad limpiando alcantarillas para ayudar a que el agua desfogue con mayor rapidez. Desde Segura EP se anuncia que hay cerca de 30 sectores afectados por las lluvias y en muchos de esos sectores ya todos saben que cada año el invierno es sinónimo de los mismos problemas. Aquí siempre se ha llenado, siempre en los aguaceros que ha habido siempre se ha llenado, no es novedad esto, en todos los sauces es una piscina completa. Desde el INAMI se informa que ahora, en febrero, ya se superó el promedio histórico de lluvias en la ciudad y también se dice que el invierno fuerte va a continuar y no solo en Guayaquil. La región que se verá un poquito más afectada será la región litoral. Podrían abarcar las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y también parte del perfil costanero. Porque la estación invernal en la costa ecuatoriana va recién por la mitad. La jueza Nubia Vera se encontró con 4 placas en el Ministerio del Trabajo relacionadas con su sentencia a favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Una de esas es ofensiva, dijo la jueza, y ordenó su retiro, como lo informa Jacqueline Rodas. Por segunda ocasión, la jueza Nubia Vera acudió al Ministerio de Trabajo para verificar si se cumplió uno de los puntos de su sentencia a favor de la vicepresidenta Verónica Abad, la colocación de la placa. La jueza encontró 4 placas. Una de ellas contiene la frase ordenada en las dimensiones y el material dispuesto. Únicamente pidió cambios de forma y de ubicación porque está sobre un kiosco que tapa su visibilidad. Junto a esa placa hay otra en la cual se acusa a la jueza de haber cambiado 4 veces la sentencia y se lee: la justicia no puede ni debe ser un espectáculo mediático como se da en este caso. Así le consta con repudio al noble pueblo ecuatoriano. Así reaccionó la jueza. Escritos ofensivos que el juzgador puede considerar, los puede devolver y puede llamar la atención, incluso sanción. Dispuesto que se retire esta placa ofensiva. Eso no es un show. El espectáculo se da cuando se pone una placa transparente. También dispuso que se retiren otras 2 placas, la invisible y esta con las disculpas públicas a la vicepresidenta. En la sentencia, la jueza Vera no ordenó una placa con disculpas, sino que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, las presente en una cadena nacional por televisión y radio. Hay que ser enfáticos en que no se han cumplido ninguna medida de reparación integral. Y por lo tanto, señora jueza, reiteramos nuestra petición de que se impongan la respectiva multa compulsiva diaria. Si es que hay el pedido, pues se lo atenderá. Ya ha sido ordenado en sentencia. Una nueva diligencia de verificación de cumplimiento se dará este jueves. Hay otros puntos del fallo pendientes, como el ingreso de Abad a su despacho para que retome su cargo y el pago de su salario como vicepresidenta. Sobre las sanciones para la ministra y el envío del caso a la Corte Constitucional para una posible destitución, la jueza dijo que se pronunciará mediante una providencia escrita. Y desde diciembre del año pasado se ha ido agravando el enfrentamiento entre la ministra de Trabajo y la jueza que falló a favor de la vicepresidenta Verónica Abad. En la judicatura se da trámite a la denuncia que busca suspender a la magistrada. En el Consejo de la Judicatura avanza el trámite de la denuncia presentada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en contra de Nubia Vera, la jueza que falló a favor de la vicepresidenta Verónica Abad.
El pasado 12 de febrero, la ministra solicitó al Consejo que suspenda a la jueza y que solicite a un juez superior la declaración previa de error inexcusable y manifiesta negligencia para su posible destitución. Llama mucho la atención que tiene un posicionamiento y una conducta de un activismo político recurrente a favor de la legitimada activa. Estas son las razones por las cuales yo he presentado la denuncia ante el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. En la denuncia, Núñez acusa a la jueza de cometer una falta gravísima, tener animadversión al presidente Daniel Noboa, estar parcializada y violar el debido proceso. Fuentes de la Judicatura informaron a Televistazo que la denuncia contra Nubia Vera avanza demasiado rápido. La Dirección Provincial ya emitió el informe disciplinario a la Subdirección Nacional y el siguiente paso es que suba al Pleno para que tome una decisión. El enfrentamiento entre la ministra y la jueza ya lleva 2 meses. Vera, por su parte, acusa a Núñez de amedrentarla. Es un severendo acoso de la señora ministra, ya que me ha presentado 2 recusaciones, ya que me ha presentado queja pidiendo también la suspensión mía por 90 días. Realmente es algo que no deja trabajar, porque realmente lo que se ha hecho es cumplir con la Constitución. Desde que la causa de la vicepresidenta Verónica Abad cayó en manos de la jueza, el Ministerio de Trabajo ha presentado 2 demandas de recusación en su contra, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la denunció por calumnia. Justamente él dirige el pleno que debe resolver si la suspende o no. Los chicos de la mafia, la generación perdida. John Reinberg es el tercer ministro del Interior del gobierno de Daniel Noboa. Asume el cargo con el desafío de contener la violencia criminal que subió durante la campaña electoral. Paul Romero con el informe. John Reinberg Oviedo es el tercer ministro del Interior del gobierno de Daniel Noboa en 1 año, 3 meses de mandato. El presidente lo designó el viernes y su primera aparición pública fue este domingo durante la intervención militar y policial en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. La operación de la fuerza pública ocurrió después de 24 días de la denuncia de desaparición del director administrativo de ese hospital, Miguel Camba. El nuevo funcionario asumió el ministerio con la expectativa de contener el incremento de la violencia criminal, que entre enero y febrero el promedio subió a 25 homicidios por día, el más alto de la historia. Él se sumó al gobierno en enero como director del ECU 911. Ha realizado actividades de seguridad en el sector privado, en gestión de riesgos y protección de infraestructuras, seguridad portuaria y de transporte terrestre. Llegó al Ministerio del Interior ante la repentina salida de Fausto Buenaño, quien estuvo 6 días en el cargo. El oficial no tuvo una buena acogida en la policía. Fue el general más antiguo, pero no comandó la institución. Eso generó inquietudes por la jerarquización del mando. El ministro se estrenó en la función con una anécdota. La Red X suspendió su cuenta por una respuesta a la candidata Luisa González, quien criticó al gobierno por los más de 1000 homicidios en 2 meses. Le respondió que luchará contra el crimen organizado y las trabas de su bancada que bloquea la seguridad y rechaza la cooperación internacional. Nosotros tenemos demasiado trabajo realmente como para estar pendiente de lo que publican en redes. Aquellas personas que están haciendo eso, pues déjenlas que se diviertan en redes. Nosotros venimos a trabajar en territorio y es lo que estamos haciendo. El gobierno está realizando las gestiones para recuperar la cuenta del ministro. Él liderará los operativos contra la delincuencia en territorio junto a los mandos y unidades tácticas. El Papa Francisco presenta una leve mejoría y durante la tarde reanudó parte de su trabajo, según informó el Vaticano en un comunicado. Sin embargo, el equipo médico sostiene que su condición todavía es crítica. Melis González con más detalles de la salud del Sumo Pontífice. La salud del Papa ha tenido una leve mejoría en las últimas horas, según los resultados de los exámenes de laboratorio. Las crisis respiratorias han parado y requiere menos oxígeno asistido, según informó el equipo de prensa del Vaticano en el segundo reporte de este lunes. Sobre la insuficiencia renal leve, detectada el domingo, dijeron que no es motivo de preocupación. Y aunque su condición sigue siendo crítica, esta tarde retomó una costumbre diaria.
hablar por teléfono con el párroco de Gaza para expresarle su cercanía en medio de la guerra. Más temprano se supo que el pontífice estaba de buen humor y alimentándose con normalidad. Francisco batalla contra una neumonía bilateral desde hace 10 días en el Hospital Gemelli de Roma. Su cuadro clínico se había complicado con anemia, pero el fin de semana recibió transfusiones de sangre que mejoraron su condición. Su equipo médico se mantiene prudente, con un pronóstico reservado e insistiendo que su condición sigue siendo crítica. Desde esta noche, decenas de fieles se reunirán a diario en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para el rezo del Rosario, que será dirigido por cardenales residentes en Roma. Los prefectos del país están dispuestos a negociar con el gobierno el pago de la deuda siempre y cuando se les transfiera 160 millones de dólares del total de las asignaciones pendientes. Justificaron su decisión en la necesidad de liquidez para enfrentar esta época invernal. Adriana Bermejo amplía la información. Los gobiernos provinciales plantean una fórmula para saldar la deuda que el Estado tiene con ellos, una parte en efectivo y otra en bonos, pero para que se dé este arreglo ponen una condición, que el dinero que les corresponde por el modelo de igualdad territorial, 160 millones de dólares, se les pague en efectivo y que pueden negociar la forma de pago para los otros 376 millones de dólares. ¿Qué es lo que le estamos diciendo hoy? Páguenos. Si usted nos paga, nos da los recursos que son nuestros del modelo de equidad territorial, estamos abiertos a discutir otra parte de la deuda en bonos. Pero en este momento de crisis, con las emergencias, con los deslaves, es inadmisible que en este momento nos ofrezcan papeles en vez de los recursos. Los gobiernos provinciales tomaron esa resolución la noche de ayer en una asamblea extraordinaria virtual y la justificaron por la necesidad de liquidez que dicen tener para afrontar la época invernal, los daños y los damnificados que deja. Las prefecturas no reciben las asignaciones mensuales desde noviembre del año pasado en el caso de Guayas, Manabí, Pichincha y Los Ríos, y las otras 19 provincias desde diciembre. La reunión fue convocada después de que el Ministerio de Economía propuso el jueves pasado pagar 171 millones de dólares en bonos del Estado. En diciembre del año pasado, que tuvimos la última reunión con el exministro Vega, él nos habló de un cronograma de pagos. Oh, sorpresa, el ministro Vega sale, llega el nuevo ministro, no hay cronograma de pagos en efectivo. A la deuda con las prefecturas se suma la que el gobierno tiene con los municipios por 409 millones de dólares. En total son 945 millones de dólares cuyo financiamiento en efectivo complica las finanzas del Estado. No tiene el presupuesto general del Estado la cantidad de recursos para, digamos, servir a en todos los aspectos que el presupuesto determina. El Ministerio de Finanzas se reunió hoy con los municipios en Guayaquil y acordaron, según dijeron, que las transferencias de recursos se harán desde mañana. Este miércoles se reunirá con las prefecturas. El viernes 21 de febrero, en una nota sobre instituciones financieras no autorizadas, Televistazo mencionó a Procredit como parte de esa lista y esto es exacto. Sin embargo, Banco Procredit S.A., institución bancaria que cuenta con autorización para funcionar, pide hacer saber que ellos no tienen relación alguna con las instituciones ilegales que la Superintendencia de Bancos publicó en la lista no autorizadas. Grupo Procredit, Procredit Ecuador y Procredit. Ucrania, unida o repartida. La guerra en Ucrania cumple hoy 3 años desde el inicio de la invasión rusa y líderes europeos junto al primer ministro de Canadá llegaron a Kiev para participar de una cumbre internacional organizada por el presidente Volodymyr Zelensky en una muestra de apoyo en la que comprometieron más ayuda financiera y militar. Ileana Suárez con más detalles del encuentro. Es el momento de la llegada a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. También llegaron el presidente de España, Pedro Sánchez, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, líderes en los países bálticos y nórdicos, entre otros.
para participar de la cumbre internacional convocada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el marco del tercer aniversario de la invasión rusa. Antes de iniciar el encuentro, se acercaron a la Plaza de la Independencia de Kiev para rendir homenaje a los soldados caídos. Ya en la cumbre, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció un paquete de más de $1.000 millones para Kiev, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, entregará 5.600 millones en ayuda militar. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ofrece también $5.000 millones usando fondos rusos confiscados, vehículos blindados y una subvención para la seguridad energética de Ucrania. Ursula von der Leyen anunció un nuevo pago de 3.500 millones e instó a los países miembros del bloque a acelerar el envío de asistencia militar. Además, anunció un plan para aumentar la producción de armamento y mejorar la capacidad defensiva europea, la cual beneficiará también a Ucrania. Presidentes de Estados Unidos y Francia, reunidos en la Casa Blanca, comenzaron una nueva fase de discusiones para el fin de la guerra en Ucrania. Emmanuel Macron asegura que buscan una paz rápida, pero no un acuerdo débil. Además, Europa ve con preocupación el acercamiento de Estados Unidos con Rusia y temen que un acuerdo con Putin pueda perjudicar territorialmente a Ucrania. Informa Pedro Jiménez. Emmanuel Macron llegó esta mañana a la Casa Blanca para un doble encuentro sobre la guerra en Ucrania. Sostuvo una cita bilateral con Donald Trump y juntos participaron en una sesión telefónica con otros líderes del G7, incluidos altos representantes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido. Desde la semana pasada, Europa trabaja un amplio plan de paz para Ucrania, incluida una propuesta de seguridad, mientras que Estados Unidos se ha acercado tanto a Rusia como a Ucrania con propuestas para una serie de acuerdos preliminares. Sería muy beneficioso para Rusia llegar a un acuerdo y siento que lo haremos, dijo Trump. Reconoció la desconfianza que hay entre Ucrania y Rusia, algo de lo que también habló Macron al referirse a la situación días antes de la invasión rusa contra Ucrania. 15 días antes del lanzamiento del ataque, Putin negaba todo, dijo, pero no teníamos garantías de seguridad. Por eso, ser fuertes y tener capacidad de disuasión es la única manera de estar seguros de que un acuerdo será respetado. En materia de seguridad, Europa ha planteado la posibilidad de establecer en Ucrania una fuerza de 30.000 soldados para el mantenimiento de la paz que se firme con Rusia. Trump dice que Vladimir Putin no se va a oponer a esa iniciativa. Sí, lo aceptará, dijo Trump. Le hice esa pregunta. Miren, si llegamos a este acuerdo, no buscará una guerra mundial. Por otra parte, está la cuestión financiera. Estados Unidos se ve en desventaja al haber aportado $180.000 millones para la defensa de Ucrania y ahora espera llegar a un acuerdo con Volodymyr Zelensky para que les permita explotar yacimientos de minerales y recuperar ese dinero. Dice que Europa no tiene los mismos problemas, lo que provocó que Macron lo corrija públicamente. Para que entiendan, dijo Trump, Europa está prestando dinero a Ucrania, dinero que van a recuperar. Macron lo interrumpió y dijo, de hecho, para ser sinceros, pagamos el 60% del total de este esfuerzo. Proporcionamos dinero real. A lo que Trump respondió, si creen eso, por mí está bien. Ellos recuperan su dinero, nosotros no. Ahora lo haremos. Con la visita de Macron de este lunes y la que anuncia el primer ministro británico Keir Starmer para el jueves, Europa reacciona a la delicada relación entre Estados Unidos y Ucrania desde los acercamientos de la administración Trump con Rusia. Los líderes europeos intentan convencer a Trump para que mantenga su apoyo a Ucrania, que una eventual negociación de un acuerdo para la paz incluya a ese gobierno y también a potencias europeas y sobre todo evitar la pérdida de territorios en Ucrania, pues Trump ha dicho ya que las ciudades perdidas están perdidas, pero también que en una negociación ambas partes tendrán que hacer concesiones. Europa impuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye restricciones comerciales, sanciones financieras y una ampliación de la lista de funcionarios, bancos y entidades con las que se prohíbe tener relación económica o empresarial. Se incluye a la industria del aluminio y a las flotas marítimas fantasmas que usa Rusia para esquivar el bloqueo a sus exportaciones de petróleo. Con este son ya 16 paquetes de sanciones, las más extensas de la historia, según diplomáticos europeos, con el fin de debilitar la economía rusa.
Estados Unidos marcó distancia de sus aliados europeos y se puso del lado de Rusia para votar en contra de una resolución de Naciones Unidas que condena la guerra a Ucrania, dando un giro radical a su postura anterior. El documento, rechazado por la administración Trump, deja claro que Moscú invadió a su vecino, violando la Carta de la ONU. Además, reitera el llamado a retirar las tropas rusas del territorio ucraniano, al respeto a las fronteras reconocidas internacionalmente y el cese inmediato de hostilidades. Pese a la negativa estadounidense, la resolución fue aprobada con 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones. Friedrich Merz, el líder de la Unión Demócrata Cristiana, partido que ganó en las elecciones del domingo en Alemania, dice que en los próximos días comenzarán las conversaciones con los socialdemócratas dirigidos por el canciller Olaf Scholz para formar un gobierno de coalición. Merz enfrenta numerosos retos, tanto internos como externos, y necesita obtener suficientes respaldos en el Parlamento para formar un gobierno. Además, anticipó que no negociaría con el movimiento de ultraderecha Alternativa para Alemania, que quedó en segundo lugar en las elecciones. Una obra de teatro, una proyección de cine y una exposición cultural dedicada a mujeres. Son las propuestas culturales que se presentan en Quito, Guayaquil y en Cuenca también durante esta semana. Vanessa Robles tiene las fechas. La película, con 8 nominaciones al Oscar, Un completo desconocido, será proyectada como parte del Cineforo organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano en Guayaquil. El audiovisual, que se presentará en inglés, expone la vida del artista y premio Nobel de Literatura Bob Dylan en 1960. La función será el 25 de febrero a las 6:10 de la tarde en el Río Centro Ceibos y la entrada es gratuita. Soliloquio es la exposición artística que se presenta en el Museo de las Conceptas de Cuenca. 26 obras entre paisajes, retratos, bodegones y bustos forman parte de esta muestra, pintada entre 1820 y 1850 por 5 mujeres cuencanas que destacaron en otros ámbitos, pero de quienes recién se conoce que además eran pintoras. La doctora Macarena Montes es la curadora de la propuesta. Está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Burbujas de ensueño es la propuesta de teatro infantil que llega a Casa Toledo en Quito. La maga Melina llega desde el Bosque de los Soñadores con la misión de liberar las semillas de los sueños en miles de burbujas. Pero el problema es que no vuelan como deberían. La función será este 2 de marzo a las 11 de la mañana. El gobierno destinará un grupo especial para poder intervenir el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, donde un funcionario fue secuestrado hace 24 días. Asimismo, en el año 2023 asesinaron a la directora financiera. No es la primera vez que las autoridades intervienen e incluso militarizan esa casa de salud, en la que se investiga la presencia de grupos de delincuencia organizada. Bessie Granja con el informe. Una vez más, los militares fueron desplegados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, como parte de una intervención que el bloque de seguridad implementa en esta casa de salud del IES. Así lo anunciaron los ministros del Interior John Reinberg y de Defensa Giancarlo Lofredo, quienes este domingo recorrieron las instalaciones donde se destinará un grupo especial de seguridad. Estamos haciendo operativos pertinentes, hay un grupo especial que va a trabajar aquí. Adicional para que la gente pueda tener seguridad, tanto los pacientes como el personal administrativo. El pasado 6 de febrero se desplegaron a 10 policías y 10 militares que llegaron tras el secuestro del director administrativo Ronnie Camba, de quien no se posee información desde hace 24 días. ¿Qué mafias o grupos estarían detrás de este y otros hechos, como el asesinato de la directora financiera del hospital del IES, Natalie López, ocurrido en marzo de 2023? Yo no le podría decir si son mafias, le puedo asegurar que pueden ser GDOs, pero nuestro trabajo es combatirlo. No es la primera vez que se interviene en este hospital. Según la Contraloría General del Estado, en 2015, durante 3 años y 9 meses, tomaron el control por denuncias de robo de medicinas, falta de insumos y sobreprecios. Problemas que actualmente se siguen denunciando y afectando los servicios a los afiliados en el Teodoro Maldonado Carbo,
que según la Fiscalía General del Estado concentra más de 30 procesos por peculado, delincuencia organizada y otros delitos de corrupción. La presencia de grupos de delincuencia organizada ha provocado incluso que muchos esquiven querer administrar este hospital. La inestabilidad es alta, tanto así que media docena de gerentes han llegado al hospital en año y medio, entre ellos militares en servicio pasivo. Un equipo de Ecuavisa fue atacado hoy mientras realizaba una cobertura en vivo en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. En una calle inundada, nuestra compañera reportera narraba los efectos de las lluvias cuando un taxi estuvo a punto de atropellarla. Veamos. La mañana del lunes amaneció lloviendo. Los equipos de microondas de los noticieros matinales de Ecuavisa se ubicaron en distintos puntos para contar lo que estaba pasando. Uno en el sur, otro en Sauces y uno más en el Recreo, en el Cantón Durán. Justamente este último estaba transmitiendo en vivo cuando pasó esto. Sí. ¿Qué te pasa? De nuevo, el taxi viene a lo lejos. La reportera está de pie, visible, con un paraguas en la mano, cuando el chofer decide girar el volante para dirigirse directamente hacia ella, que de un salto logra esquivar el golpe. Luego el vehículo sigue como si nada hubiera ocurrido. En la ATM, este taxi registra ya varias infracciones, 2 por exceso de velocidad y una más por estacionamiento en doble columna. Y por lo visto, este comportamiento tampoco es nuevo, porque en redes sociales hay reportes sobre el mismo vehículo. En un tuit del 2022, este usuario dice: la persona que conducía este taxi de placas GBO 1502 de manera irresponsable casi atropella a 3 ciclistas. Obviamente en el registro de la ATM consta el nombre del propietario del vehículo, pero es imposible saber si era él quien iba al volante en el momento del incidente o si se trataba de otro chofer. El presidente Daniel Noboa ganó la primera vuelta electoral con algo más de 19,000 votos sobre Luisa González. Tras cerrarse ya el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral en audiencia pública confirmó estos resultados. Esto permite también ratificar asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, como lo informa Patricio Díaz. El examen de las actas El Consejo Nacional Electoral cerró el escrutinio de las elecciones del pasado 9 de febrero. En audiencia pública, revisó las actas del exterior pendientes y aprobó los resultados. El presidente de la República y candidato Daniel Noboa ganó la primera vuelta electoral con 4.527.428 votos. 19.756 más que Luisa González de la Revolución Ciudadana. Ambos disputarán el 13 de abril la segunda vuelta electoral. El escrutinio confirma también quiénes serán los 15 asambleístas nacionales. ADN obtuvo la mayor votación, sin embargo tendrá 7, igual que la Revolución Ciudadana. Por el oficialismo llegan Anabela Asín, Nils Olsen, Diana Jacome, Esteban Torres, Sade Fritsch, Juan José Reyes y Diana Blasio. Por el correísmo se reeligieron Paola Cabezas y Franklin Samaniego. Junto a ellos llegan Raúl Chávez, Javier Lazo, Priscila Schettini, Liliana Durán y Sergio Peña. El único representante de otra organización política entre los legisladores nacionales es Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano. En parlamentarios andinos, ADN también tuvo mayor votación y logró 3 de las 5 representaciones: Yune Borges, Rafael Rodríguez y Mónica Aro. En la Revolución Ciudadana se reeligieron Verónica Arias y Virgilio Hernández. Las organizaciones políticas tienen 3 días para presentar impugnaciones ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Los movimientos indígenas proyectan un voto fraccionado según las decisiones que están tomando de manera regional. Por un lado, las comunidades de Chimborazo anunciaron que no apoyarán al correísmo, mientras en la Amazonía y la costa analizan que ninguna de las candidaturas garantizan el desarrollo de sus pueblos. Diego Cuenca describe las reacciones. La Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo se reunió el sábado en una asamblea en Riobamba, donde tomaron una decisión de cara a la segunda vuelta electoral. Los dirigentes resolvieron que no apoyarán a la candidatura de Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, aunque tampoco manifestaron respaldo explícito para el presidente y candidato Daniel Noboa. Tajantemente no al correísmo. Ahí está el voto consciente. También el voto nulo. Ya decidirán las bases, nosotros respetamos lo que ellos decidan. Tampoco vamos a obligar de que tienen que votar por tal o cual candidato. Pero sí rechazamos
al correísmo. Esa decisión representa a 32 organizaciones que agrupan a 200.000 indígenas de 45 juntas parroquiales de Chimborazo. Aún está pendiente la posición de 1.500 comunidades de la Amazonía, representadas por la Confeniae. Su presidente indicó que la definirán el 1 de marzo en una asamblea regional. La Confeniae va a decidir en base a una asamblea regional. Respeto lo que convoquen a nivel nacional, pero no voy a aceptar que se decida los contados dirigentes y nos digan cómo tenemos que hacer nosotros las bases. No, en esta vez no vamos a ser así. Mientras los pueblos quichuas de la costa y Galápagos dan pistas de un posible voto fraccionado, según las consultas internas de esa organización. El análisis de las bases nos dicen es que ninguna de las dos candidaturas garantizan la estabilidad y el desarrollo de los pueblos y nacionalidades. Prácticamente hemos visto que en las bases están definiendo esa posición. Y tomar una decisión definitiva el próximo 7 de marzo en una asamblea nacional. Antes de establecer la fecha para procesar penalmente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el juez solicitó al fiscal del caso que aclare si el burgomaestre goza de algún fuero y si el delito al que se lo vincularía guarda relación con su cargo. Fabiola Santana sigue el caso. Aún no hay fecha para procesar penalmente a 10 personas, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La fiscalía los acusará por el delito de almacenamiento, transporte, envasado o comercialización ilegal de combustible. Antes de establecer el día de la audiencia, el fiscal del caso, Carlos Alarcón, debe aclarar 2 preguntas del juez anticorrupción Jairo García, que especifique si alguno de los ciudadanos gozan de algún tipo de fuero y, de ser así, indique si el delito por el cual se les vincularía guarda relación con el cargo que desempeñan y por el cual gozarían de fuero. Por la connotación del caso, el juez dio un término de 48 horas para la respuesta del fiscal, que se cumple este martes. Según el Código de la Función Judicial, Álvarez goza de fuero de corte provincial y su caso deberá ser investigado por el fiscal provincial. Tras conocer el pedido de vinculación, el alcalde de Guayaquil también presentó un escrito en el que cuestionó la objetividad del fiscal y dijo al juez que en la investigación no existe una sola versión o testimonio que vincule, señale o determine su participación en el cometimiento de algún delito. Pero según dijo en redes sociales, irá a la audiencia en la que le podrán dictar prisión preventiva o medidas sustitutivas. El caso AAA inició con una denuncia de la Agencia de Control de Recursos No Renovables por el posible desvío de diésel subsidiado a empresas sin ese beneficio. Por este caso ya hay 10 procesados, entre ellos 5 empresas, 2 vinculadas a los Álvarez. Mañana el gobierno y el sindicato de trabajadores del estatal Petroecuador empezarán a negociar el contrato colectivo. Es uno de los instrumentos cuyos beneficios han sido cuestionados por el gobierno. Francisco Garcés cuenta más detalles. El contrato colectivo de Petroecuador será renegociado desde este martes. El comité de empresa y los delegados de los ministerios de Trabajo, Energía y Economía empezarán la revisión del documento que, según el gobierno, tiene prebendas ilegales. El 14 de febrero, el mismo día que la Corte Constitucional sentenció a los trabajadores de CENEL a devolver el dinero cobrado ilegalmente por su contrato colectivo, el secretario del Comité de Empresa de Petroecuador, Jorge Ceballos, escribió a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para iniciar los diálogos. El contrato colectivo de Petroecuador no se ha revisado desde 2017 y contiene beneficios como la remuneración variable. Es un bono en efectivo que se paga anualmente a los empleados por cumplir con su trabajo. Y para ello, Petroecuador destina $41 millones. Es la empresa pública que más presupuesto gasta en ese rubro. También se ajustarán otras cláusulas como la de despido intempestivo, que obliga a Petroecuador a pagar al trabajador un sueldo adicional multiplicado por cada año de trabajo. Esto al margen de la indemnización que contempla la ley. El Ministerio de Trabajo espera que el nuevo contrato colectivo cumpla con los parámetros legales para que no tenga que ser revisado luego. Evadirlas en algún momento puede llevar a decisiones como las que toma la Corte Constitucional y hay que retroceder. Mientras se negocia el nuevo contrato, la Contraloría audita el vigente y si encuentra irregularidades podrá imponer sanciones. Y la persona que ha sido glosada no deja de serlo por el
porque fallece. Las glosas se heredan. Entonces, cuando se maneja dineros públicos, hay que conocer la legislación para no cometer irregularidades. El Ministerio de Trabajo cuenta con que a la negociación con los trabajadores de Petroecuador sigan los de CENEL, CNT y SELEC. Los estragos aumentan. La costa enfrenta condiciones climáticas que han impulsado al COE Nacional a declarar emergencia regional en 6 provincias. Desde Machala concluyó hace pocos minutos una rueda de prensa en la que se detallaron las medidas que se adoptarán. Más detalles con Fabricio Lapo. Fabricio. El invierno golpea con fuerza la costa ecuatoriana, por lo que desde esta tarde el COE Nacional declaró en emergencia regional a 6 provincias. Hace pocos minutos aquí en el ECU 91 Machala concluyó la rueda de prensa en la que la ministra Inés Manzano, quien preside el COE Nacional, puntualizó las medidas que se implementarán en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro ante el fuerte temporal. Así, todas las prefecturas y municipios deberán activarse y acatar las indicaciones de este organismo para salvaguardar la vida ciudadana. Cerca de 14.328 personas impactadas y con 754 personas damnificadas. Tenemos alrededor de 4.164 viviendas afectadas y 32 viviendas destruidas. Tenemos 9 puentes afectados, 3 puentes destruidos y en total, entre vías de primero, segundo y tercer orden, 23.2 kilómetros de vía afectadas. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hoy se han activado 4 albergues. Uno en la ciudad de Huaquillas, El Oro, 2 en Puerto Viejo, en Manabí, y uno en Cayambe, en Pichincha. En la actualidad existen 54 personas albergadas y hasta la fecha por las lluvias han fallecido 9 personas. Las lluvias desde este fin de semana impactaron algunas zonas del cantón Daule, en la parroquia Juan Bautista Aguirre, donde más de 5 hectáreas con sembríos de arroz resultaron afectadas, mientras que en el cantón Villamil Playas, calles y viviendas están inundadas en 5 sectores. Así se encuentra el panorama en algunas zonas del cantón Daule, debido al fuerte invierno que ha afectado a esta población, donde las lluvias no dan tregua desde este domingo en horas de la tarde. La acumulación de agua inundó algunos sectores de la parroquia rural Juan Bautista Aguirre, que cuenta con una población de 10.000 habitantes, según el INEC. En el kilómetro 17.5 de la vía a Salitre, las inundaciones afectaron a más de 2 hectáreas de arroz, lo que representa pérdidas por cerca de $1.500. El dueño de la cosecha trata de rescatar el producto que está bajo el agua. Está lloviendo todos los días y esto está hondo, está poniendo hondo. Y ahorita está limpiando la maravilla para que los caracoles se vayan los caracoles. 10 minutos más adelante, en el recinto Los Tintos, otras 3 hectáreas con sembríos de arroz están bajo el agua. El dueño de los terrenos indica que está tratando de recuperar la siembra, cuya inversión fue de $1.700 y un aproximado de 300 quintales de arroz en pérdidas. Ahorita estamos sacando el agua para ver si podemos sacar más que hacer lo invertido. En otro cantón del Guayas, en General Villamil Playas, con una población de 48.000 habitantes, las fuertes lluvias que iniciaron la noche de este sábado y se han mantenido hasta el lunes han provocado el desborde del río Arenas, anegando los barrios Chacra Linda, Altamira, La Bota, Aguas Verdes y La Quebradita, donde habitan cientos de familias. La mañana de este lunes, el agua llegaba hasta los tobillos de las personas que salían de sus casas, tratando de movilizarse hacia otros sitios. El agua ingresó en algunas casas donde sus propietarios trataron de rescatar colchones, muebles, ropa y útiles escolares. La Alcaldía de Playas, junto con la Secretaría de Riesgos, se encuentra levantando información sobre el total de familias afectadas por las lluvias. Otro tramo de la vía Cuenca-Girón Pasaje, que une las provincias de Azuay y El Oro, está bloqueado por deslizamientos. Además, la carretera Loja-Malacatos sigue cerrada. El ministro de Transporte y Obras Públicas aseguró que se trabaja para habilitar ambas rutas antes del feriado que comienza este sábado. Luis Alfredo Zúñiga informa cuál es el estado de las vías.
Ya son 2 tramos cerrados en la vía Cuenca-Girón Pasaje. Este lunes la afectación ocurrió en el kilómetro 120 sector Vivar por un deslizamiento ocasionado por las lluvias. La ruta alterna es la Chilca Playa, Uxcurrumiquera. Se suma la afectación en el kilómetro 22 sector Portete de Tarqui, donde se ha dañado la base de la estructura y el tramo está cerrado. El desvío es por la cuenca Xut-Naranjal Pasaje. En Loja también hay problemas. En el kilómetro 3 de la vía Loja-Malacatos se perdió una parte de la mesa de la vía, bloqueando el paso. Los conductores deben tomar la Loja-Catamayo, el Tambo-Malacatos. El ministro de Transporte Roberto Luque aseguró que se trabaja con maquinaria para que la cuenca Girón Pasaje y la Loja-Malacatos estén habilitadas para este feriado de carnaval. Este lunes en Manabí también se reportó el cierre de la vía Puerto Viejo-Calderón en el kilómetro 14, porque está inundado debido al desbordamiento de ríos de la zona. Además, hay 46 vías en 17 provincias que también tienen repercusiones, pero por las que hay circulación parcial. Es el caso de la Juján-Babahoyo en la provincia de Los Ríos, que está inundada en los kilómetros 56 y 57. Los vehículos livianos deben desviarse por la Babahoyo, Salitre, San Borondón, Yaguachi y Juján. Mientras en Santa Elena se debe circular con precaución en el sector de Manglar Alto por un deslizamiento. Maquinaria acudió al sitio para remover la tierra. Según el Ministerio de Transporte, apenas entre el 45 y el 50% de la red vial estatal está en buen o muy buen estado. El resto tiene afectaciones. Y un hundimiento que se extiende por casi medio kilómetro en la vía Atacames-Muisne pone en riesgo la comunicación entre el cantón de ese nombre y otras localidades del sur de la provincia de Esmeraldas. El socavón también ha dañado propiedades cercanas, obligando a familias a evacuar de la zona y también causando el cierre de los locales de ese lugar. Elena Velasco tiene las imágenes. Un socavón que se extiende por casi medio kilómetro en la vía Atacames-Muisne amenaza con dejar incomunicado a este cantón del sur de la provincia de Esmeraldas. La zona empezó a agrietarse desde 2023 en el sector Pueblo Nuevo, pero tras las fuertes lluvias se profundizó hasta hundir el carril derecho por 2 metros. Para evitar que esta vía estatal continúe deteriorándose, se restringió la circulación de vehículos pesados. Por ahora, los carros livianos transitan con precaución, reduciendo la velocidad bajo la supervisión de 5 agentes de tránsito. Las grietas también se extendieron hasta 7 viviendas cercanas, donde el hundimiento del piso y las paredes fracturadas obligaron a 3 familias a abandonar sus hogares ante el riesgo de colapso. Además, 2 locales comerciales que funcionaban en la planta baja de estas viviendas tuvieron que cerrar. Vino desde allá, del carretero mismo vino, de allá por debajo ya se comenzó a hundirse la casa. Según el municipio, el daño fue causado porque la red de alcantarillado en la zona ha quedado obstruida, por lo que a partir de este martes se intervendrá el área con maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Trabajos de levantamiento de calzada y cambio de suelo, porque en la parte de abajo del suelo se está filtrando agua, se va a limpiar la alcantarilla y posterior a eso ya se va a desentar toda la calzada. Las constantes lluvias en Muisne también han afectado los cimientos del puente Bailey, sobre la vía estatal E15 que conecta Esmeraldas con Manabí. Y en la categoría Mejor Actriz en los premios Oscar compiten 5 intérpretes. Ana María Palacios detalla cuáles son en el siguiente reportaje. Son 5 las nominadas en la categoría de Mejor Actriz en los premios Oscar 2025. La estadounidense Mikey Madison es la actriz más joven de la lista. Tiene 25 años. Es conocida por su papel en la serie Better Things. En la película Nora, interpreta a una trabajadora sexual que se enamora del hijo de un millonario ruso y se casan. Por su actuación ganó el premio BAFTA Mejor Actriz. No vine por casualidad. Carla Sofía Gascón se destaca al ser la primera mujer transgénero nominada a los Oscar en esta categoría. Inició su carrera en 1995 con el nombre de Carlos Gascón. Es reconocido por su participación en películas como Nosotros los Nobles. A los 46 años comenzó su transición de género. En Emilia Pérez, interpreta al narcotraficante Manita. Ahorita no vine por casualidad. Puedes huir, correr, no te detengo. Cynthia Erivo
Es una actriz y cantante británica reconocida por su potente voz y actuaciones en teatro y cine. Ganó el premio Tony por su papel en The Color Purple, en Broadway. En el filme Wicked, encarna a Elphaba, la futura malvada bruja del oeste. Younger, more beautiful. Demi Moore, a sus 62 años y con una extensa carrera en el cine, logra por primera vez una nominación a los Oscar por su papel de Elizabeth Sparkley en La Sustancia, una actriz que busca revertir su proceso de envejecimiento. Por su actuación ganó el Globo de Oro y el SAG Awards a Mejor Actriz. I'm fine. It's fine. Fernanda Torres, de 59 años, hizo historia con su candidatura en los Oscar. Se convirtió en la segunda actriz brasileña en ser considerada en estos premios, uniéndose a su madre Fernanda Montenegro, la icónica figura del cine de Brasil, quien fue nominada al Oscar en 1999. En la película Aún estoy aquí, interpreta a Eunice Paiva y su lucha, luego de que su marido fuera desaparecido por la dictadura militar brasileña en 1971. ¿Por qué no? Conmemora al muralista Jorge Suet, quien elaboró más de 100 obras a lo largo de su carrera que quedaron plasmadas en las fachadas de edificios de la ciudad, entre ellos la entrada a Ecuavisa en el Cerro del Carmen. Más de 100 personas participaron de un recorrido guiado por sus principales trabajos, como lo muestra Vanessa Robles. Este mural, elaborado en mosaico y vitrio, recubre parte del edificio de la Caja del Seguro Social en las calles Olmedo y Lavallen, en el centro de Guayaquil. Esta otra obra, diseñada sobre el inmueble del Centro Ecuatoriano Norteamericano en Luis Urdaneta y Córdoba, mientras estas figuras adornan el Museo Municipal. En Sucre, entre Chile y Pedro Carbo, todos son de autoría del guayaquileño Jorge Suet Palomeque, a quien el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC rinde tributo este mes por el centenario de su natalicio. 100 personas participaron del último recorrido por sus principales obras, guiado por su hijo, Carlos Suet, quien conoce a profundidad el significado de cada trabajo. Un mural que lo elaboró junto con Segundo Espinel en el año de 1968. Y vemos trabajadores de todo tipo y raza que avanzan a una gran figura central que representa el Seguro Social. Según el MAC, Suet fue pionero en la incorporación de simbología precolombina en su obra, y así lo reflejan cerca de 100 murales, elaborados a lo largo de su carrera, la mayoría de ellos sobre edificios emblemáticos del puerto principal. Entre ellos está la obra que adorna la entrada a Ecuavisa, en el Cerro del Carmen, elaborada en 1967 y restaurada con técnica mixta en 1984. Jorge Suet Palomeque nació el 6 de febrero de 1925 y murió el 24 de febrero de 2012, a sus 87 años. Pintor, muralista, escultor, escritor y docente, en 2001 recibió el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en reconocimiento a su aporte artístico, que hasta hoy perdura en el paisaje urbano de Guayaquil. En la comunidad de Peguche, Cantón Otavalo, en Imbabura, se celebró la llegada del Pauca Raimi, o fiesta del florecimiento. Cerca de 15.000 personas observaron el pregón, que marca el inicio de una agenda de eventos culturales y deportivos que se extenderá hasta el 8 de marzo. Más detalles de esta fiesta popular con Cristian Tinajero. Cuando se acerca el carnaval en la comunidad de Peguche, el ambiente se vuelve festivo. Los habitantes, miembros del pueblo quichua Otavalo, celebran el florecimiento de sus sembríos en todo su esplendor. Es tiempo de Pauca Raimi, que en quichua significa fiesta de colores. Se trata de una de las 4 festividades principales de la cosmovisión indígena, un momento para honrar a la Pachamama por su fertilidad, evidenciada en el florecimiento de los campos. Llevamos la edición 29 que estamos festejando este año. El desfile inaugural de la fiesta fue un despliegue de color y tradición. Este año 20 grupos culturales expusieron su folclore a lo largo de una ruta de 2 kilómetros. Para la ocasión, los hombres se vistieron de gala con ponchos de lana, pantalones blancos y sombreros de fieltro, mientras que las mujeres brillaron con sus blusas bordadas a mano, faldas largas y coloridas y chales adornados, complementados con collares dorados y pulseras de coral.
a ritmo de instrumentos autóctonos como el rondador y el tambor. Los más pequeños simbolizaron la profunda conexión entre su identidad y la naturaleza. Esta también es la temporada del reencuentro. Los otavaleños que habitan en otras latitudes regresan para reconectar con sus raíces y tradiciones. Este año solo en Peguche, unas 1.500 personas volvieron para ser protagonistas de esta celebración, que se extenderá hasta el 8 de marzo. Y a mediados de abril empiezan a regresar a todas las partes del mundo a seguir trabajando. Hemos tenido un registro que de más de 25,000 otavaleños se encuentran en cada rincón del planeta. La inauguración de la fiesta culminó con la Pamba Mesa, una comida comunitaria que incluyó papas, mellocos, frijoles y carnes. Como ofrenda, las mujeres de la comunidad entregaron estos alimentos cocidos, los cuales se mezclaron sobre esteras, sábanas blancas y plástico, para luego ser repartidos, simbolizando la unidad del pueblo indígena, el trabajo comunitario y la gratitud. Continúa la temporada de galardones en Hollywood previo a la entrega de los Oscar. Anoche se llevó a cabo la ceremonia de los premios del Sindicato de Actores en Los Ángeles y tenemos la lista de los ganadores. Además, falleció Roberta Flack a los 88 años, cantante y pianista estadounidense de soul y el R&B. Anoche se realizó la ceremonia de los premios del Sindicato de Actores en Los Ángeles. Como mejor película ganó Cónclave. Timothée Chalamet se alzó como mejor actor por el filme sobre la vida de Bob Dylan, un completo desconocido. Demi Moore como mejor actriz por La Sustancia. Mejor actor de reparto para Kieran Culkin por A Real Pain. Y Zoe Saldaña como mejor actriz de reparto por Emilia Pérez. Rencay se une a Gilda Banchón y Ñusta Picuasi para estrenar el tema Quiero Saber, en el que hablan sobre encontrar a la persona especial y quedarse a su lado. Los ecuatorianos cantan en español y quichua. El videoclip, que es tendencia en YouTube, se grabó en una hacienda. Los artistas interactúan con la naturaleza, mientras una pareja baila a ritmo de pop. Los Backstreet Boys, la banda de pop que inició en la década de los 90, anunció una gira de conciertos 2025. Se presentarán en la Esfera de Las Vegas en Estados Unidos. Es una experiencia inmersiva, con tecnología de última generación, con la pantalla LED de mayor resolución del mundo con una imagen y un sonido envolvente. Incluyen fechas en julio. Cantarán los temas de su álbum Millennium. Murió a los 88 años Roberta Flack, cantante y pianista estadounidense de soul y R&B. Fue conocida mundialmente por el éxito Killing Me Softly with His Song de 1973, que luego fue grabado por otros artistas como Fugees en 1996. Fue la primera artista en ganar 2 premios Grammy a Mejor Grabación del Año consecutivamente. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Televistazo regresa mañana a las 5:55. En contacto directo estará Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, para analizar si se debe prohibir ir a votar con celular en la segunda vuelta y tomar foto de la papeleta. Además, Juan Carlos Iragorri, periodista y analista internacional de la Georgetown University, analizará si para obtener la paz en Ucrania se debe aceptar que Rusia se quede con parte de su territorio, como lo propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com, pero también en Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados desde cualquier lugar. Un excelente inicio de semana. Buenas noches.